Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Que la paz del cielo pueda estar con cada uno de ustedes. Soy el pastor Niro da Costa, pastor de la Iglesia Adventista aquí en el estado de Luisiana. Quiero agradecer al pastor Federico Martín por la bonita oportunidad que me ha dado de poder compartir con ustedes algunos minutos acerca de la palabra de Dios. En esta noche quiero invitarles que nos podamos ubicar en el libro de Génesis, capítulo número 22. Libro de Génesis, capítulo número 22, y vamos a estudiar algunos versículos a partir del número 1 en adelante. Antes quiero invitarles que podamos inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Amado Dios, en esta ocasión que queremos compartir tu palabra, suplicamos que la bendición de lo alto pueda estar con cada uno de nuestros hermanos que han de escuchar tu palabra, que han de escuchar tu mensaje. Y permite que este mensaje pueda ser de esperanza, de alivio, de paz, tranquilidad y confianza en ti. Danos de tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Génesis, capítulo 22, especialmente el capítulo 22, versículo número 1 en adelante, es un capítulo muy conocido por nosotros. Es un capítulo que desde cuna, infante, primarios, menores, jóvenes, adultos, lo seguimos estudiando. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios y leemos este capítulo encontramos cosas extraordinarias. El versículo número 1 dice de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, le dijo: Abraham, y éste respondió: aquí estoy. Cada prueba que vivimos y pasamos en nuestras vidas es totalmente diferente. Pero en este caso hay algo bastante interesante que nos dice el texto, y es que Dios es quien prueba a Abraham. Y qué bueno saber que cuando pasamos algunas pruebas y algunas dificultades en la vida, es porque Dios de manera particular las ha permitido. Porque si Dios las ha permitido y Dios nos está probando en ese momento, sabremos entonces que saldremos de la prueba de manera victoriosa. Porque si el Señor nos lo está permitiendo, lo estamos viviendo porque viene de parte de Dios, entonces Dios nos hará salir a flote con su ayuda. Y la respuesta de Abraham en aquel momento fue una respuesta extraordinaria. La Biblia dice que la respuesta de Abraham fue: aquí estoy. Abraham conocía la voz de Dios. Su constante caminar con Él y su constante relación con Dios lo llevó a conocer su voz. Así que indudablemente cuando Abraham escucha la voz de Dios, él sabía perfectamente quién le estaba hablando. Así que frente a esta situación, Abraham no se puso a discutir con Dios y a indagar el por qué va a pasar una prueba, por qué va a vivir un momento difícil. Sencillamente la respuesta de Abraham fue: aquí estoy, Señor. Y aunque en algunos momentos no entendamos el por qué Dios permite algunas situaciones en nuestras vidas, qué bueno es saber que nosotros estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, aunque no sea muy agradable lo que podamos pasar. Dice el versículo número 2, y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 100 años clamando una promesa, 100 años pidiéndole a Dios que le diera la oportunidad de tener un hijo, el cual el mismo Dios le había prometido. Y en tan solo 20 años ya esa promesa pareciera ser desde el punto de vista humano que iba a desaparecer. Porque lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham en aquel momento era que sacrificara la promesa, sacrificara el hijo que le había dado durante 20 años. Aproximadamente Isaac tenía unos 20 años cuando Dios le dice a Abraham que lo sacrificara. En algunos momentos nos cuesta tanto conseguir las cosas. En algunos momentos pasamos situaciones difíciles para poder lograr nuestros objetivos.
como un buen trabajo y de la noche a la mañana lo perdemos, como una casa, la casa soñada, y de la noche a la mañana un tornado pasó y destruyó y acabó la casa, o el carro que tanto nos esforzamos para poder tenerlo y un accidente lo perdimos todo, o en el peor de los casos un hijo, el cual anhelamos durante mucho tiempo, lo tenemos y pues por X o Y circunstancia ya lo dejamos de tener. Era lo que Abraham estaba viviendo en aquel momento, tantos años clamando al Dios del cielo por la promesa. Llega la bendición y en unos cortos 20 años ya pareciera ser que la promesa dejaría de existir. Dice la Biblia que Dios le dice que debía ir hasta el monte Moriah y sacrificarlo en aquel lugar. Frente a todo esto, Abraham conocía perfectamente lo que Dios le estaba pidiendo, porque los pueblos paganos que estaban alrededor de Abraham tenían por costumbre sacrificar a sus hijos, hacer sacrificios humanos. Así que para Abraham no era algo desconocido, era algo ya conocido, aunque no lo practicaba, no lo tenía como experiencia, pero lo conocía de las demás naciones paganas. En algunas ocasiones, querida familia, nos pasan tantas situaciones en nuestras vidas que muchas veces no entendemos el por qué ni para qué. Y constantemente le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? Abraham probablemente tampoco lo entendía, pero Abraham fue un hombre obediente. Y es algo que a nosotros como seres humanos y como cristianos nos hace falta, ser obediente, especialmente a Dios. La Biblia dice en el versículo número 3, Abraham se levantó muy de mañana, dice el texto, ensilló su asno, tomó consigo 2 de sus siervos, a Isaac su hijo, después cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Se levantó muy de mañana. Era costumbre para Abraham hacerlo, levantarse muy temprano, muy de mañana, para buscar la presencia de Dios, para pedir la dirección de Dios, para tener un contacto directo, una conexión directa con Dios. Era costumbre esto para Abraham. Sin embargo, en esta ocasión, el levantarse de mañana se levantaba con otro propósito, de obediencia a Dios. Se levantaba quizás perturbado durante la noche, quizás no pudo descansar bien, quizás no pudo dormir bien, pero había una disposición en el corazón de ser obediente al Dios del cielo, a su Dios. Tenía esa disposición en su corazón. Así que la Biblia dice que se levantó muy de mañana, preparó la leña, preparó el fuego, preparó el asno, preparó los siervos y levantó silenciosamente a Isaac. Y es algo interesante que Abraham no despierta a su esposa. Es algo interesante que Abraham no levanta a su esposa para hablar con ella, explicarle lo que Dios le estaba pidiendo y lo que posteriormente él iba a hacer. En ningún momento Abraham lo consulta o lo habla con su esposa. Ahora, Dios no nos está enseñando que le ocultemos cosas a nuestras esposas o viceversa. Sencillamente Abraham sabía que si él se levantaba, conversaba con su esposa, expresaba lo que había en su corazón, los sentimientos encontrados que habían en su corazón, en base a lo que Dios le había pedido, probablemente el amor profundo de aquella madre no iba a permitir que Abraham cumpliera la voluntad de Dios y fuera obediente. ¿Saben? Nada ni nadie, querida familia y queridos hermanos, nos debe impedir que nosotros podamos ser fielmente obedientes a Dios. Nada, ni nadie. Las circunstancias no pueden ser una excusa para decir, por lo que estoy pasando, por lo que estoy viviendo, no puedo ser obediente. La problemática que hoy día vivimos a nivel mundial con esta pandemia no debe ser una excusa para decir, por esto yo no puedo ser fiel a Dios. O esto está debilitando mi fe, que pudiera estar pasando. Pero no debe haber excusa, querida familia, queridos hermanos, queridos amigos, para que nosotros podamos mantener nuestra fidelidad intacta delante de Dios. No debe haber excusa. Allí estaba Abraham, quizás con sentimientos encontrados. No entendía lo que Dios le estaba pidiendo, pero estaba obedeciendo a Dios de manera especial.
Y no solamente eso, sino que sabiendo que probablemente su esposa iba a ser un obstáculo para que él pudiera obedecer a Dios, no consultó, no dijo, sino que se levantó muy de mañana y se encaminó hacia el monte Moriah. La Biblia dice en el versículo número 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Una pequeña nube a lo lejos se mostraba como una señal de que era el lugar exacto donde Dios le estaba diciendo que debía llegar. Pero antes de llegar a aquel lugar, pasaron 2 noches. 2 noches en medio del camino, 2 noches quizás donde le perturbaba todo lo que estaba viviendo sin poder entenderlo. 2 noches donde no pudo conciliar el sueño. 2 noches donde el enemigo susurraba a su oído para confundirlo y para que no fuera obediente y fiel a Dios. Yo no sé si en este momento, querida familia, cada noche cuando nos acostamos, los sentimientos, los problemas, las dificultades nos agobian. Yo no sé si no logramos conciliar el sueño frente a muchas situaciones que probablemente estemos viviendo. Llámese problemas económicos, llámese problemas de salud, llámese que no haya alimento en casa, porque pueda que eso esté ocurriendo. Llámese que ha perdido el trabajo, ha perdido la salud, ha perdido la familia. En fin, no sé qué pueda estar pasando. Y que cuando logramos y queremos acostarnos para lograr conciliar un sueño, el sueño no lo logramos. Pero dice la Biblia que al tercer día, Abraham alzó su vista, alzó su mirada y vio la señal, vio que estaba más cerca del lugar que Dios le había indicado. Y viene el versículo 5, para mí el versículo 5 es el centro de este capítulo. Dice el versículo número 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Volveremos a vosotros? Cualquier persona pudiese pensar y decir, Abraham pareciera ser que no estaba entendiendo perfectamente lo que Dios le estaba pidiendo. Dios le estaba pidiendo a Abraham un sacrificio. ¿De qué se trataba un sacrificio? Bueno, cuando se sacrificaba un animal para presentarlo delante del Señor, se tomaba el mejor cordero, el mejor animal, sin mancha, era atado, se tomaba el cuchillo, se degollaba para que hubiese derramamiento de sangre y después de eso era colocado sobre la leña y el fuego para entonces ser quemado. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham con su propio hijo. Y cualquier persona probablemente pudiese estar pensando en que Abraham no entendía perfectamente lo que estaba diciendo el Señor, porque en el versículo número 5 Abraham manifiesta lo contrario. Porque el versículo número 5 dice, esperad aquí, le dice Abraham a sus siervos, con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Pero ¿saben? Abraham sabía perfectamente lo que Dios le estaba pidiendo. Abraham sabía perfectamente lo que debía hacer con su muchacho. Abraham sabía perfectamente lo que debía hacer con su hijo. Debía tomar a su hijo, atarlos de manos y de pie, degollarlo y colocarlo en el holocausto para que de esta manera fuese quemado. Abraham sabía perfectamente lo que iba a hacer, pero en el versículo número 5, Abraham está manifestando una fe profunda, una fe extraordinaria, el cual en este versículo lo manifiesta. Abraham estaba diciendo lo siguiente, yo estoy seguro, y Abraham estaba seguro de que si su hijo moría en el monte Moriah, en ese mismo instante, el mismo Dios del cielo lo iba a resucitar. Eso era lo que estaba diciendo Abraham. Abraham estaba diciendo, yo voy a ser obediente a Dios, voy a cumplir la voluntad de Dios, pero confío plenamente en que mi Dios, después de que mi hijo muera, en ese mismo instante, el Dios del cielo lo va a resucitar. Eso es fe. Eso es fe.
Es muy fácil decir lo que el libro de Hebreos nos menciona. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy fácil decirlo. Y no lo sabemos de memoria, el texto, el versículo, lo repetimos una y otra vez. Pero experimentarlo es algo totalmente distinto. Vivirlo en carne propia es totalmente distinto. Y es así, querida familia y queridos hermanos, cuando pasamos momentos críticos en nuestras vidas, momentos difíciles en nuestras vidas, es allí donde realmente sabemos qué clase de cristianos somos. Es donde realmente sabemos cuánta fe tenemos y confianza tenemos en nuestro Padre Celestial. Es allí donde realmente nos conocemos como cristianos. ¿Qué nivel espiritual nosotros tenemos? Allí tenemos a Abraham una confianza plena, una confianza extraordinaria, una fe extraordinaria en Dios, que él sabía que si su hijo moría en ese mismo instante, el Dios del cielo lo iba a resucitar. Eso es fe. Y es una fe, queridos hermanos, que hoy por hoy necesitamos. Es una fe que hoy por hoy usted tiene que vivir. Nosotros tenemos que experimentar esa fe. Porque lo que hoy día vivimos, como lo he mencionado en algunos momentos, algunos hermanos de iglesia, es un ensayo. Lo que en este momento estamos viviendo es un ensayo para lo que posteriormente vamos a vivir. Las situaciones más difíciles no las estamos viviendo ahora. Apenas esto es un ensayo, esta es una práctica. Y es ahora donde nosotros necesitamos recargar nuestras fuerzas espirituales para entonces poder soportar lo que realmente va a venir posterior. Dice el versículo número 6, tomó Abraham la leña, el holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, luego tomó en su mano el fuego, el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el holocausto? Ya desde el preciso momento que Isaac y Abraham comienzan a subir la montaña, el monte Moriah, era cada paso, era un paso de fe, pasos silenciosos, donde no se pronunciaban palabras de parte de Abraham, pero el silencio se rompió cuando Isaac le dice a su padre, papito. La expresión padre mío en este contexto es papito. Yo no sé, los papás, las mamás, cuando llegan a casa o cuando sus hijos le dicen papito o mamita, no sé cómo se sienten ustedes, pero mi corazón se parte cuando en ocasiones entro a casa después de estar un rato, unos días fuera, y salen los chicos corriendo y dicen papito, el corazón se pone chiquitito. Allí está Isaac diciéndole a Abraham, papito, mira, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y dice el versículo número 8, Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios proveerá. Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová proveedor. Y saben, cuando no hay nada, cuando no vemos la luz, sino que vemos oscuridad y vemos tiniebla, se aparece la luz, se aparece la claridad, se aparece el Jehová Jireh, se aparece el proveedor, el sustentador, el protector, se aparece entonces nuestro Dios. Cuando pareciera ser que todo está perdido, cuando pareciera ser que estamos siendo vencidos, se aparece Jehová nuestro proveedor. Y gloria a Dios por eso. Porque tenemos un proveedor, tenemos un sustentador. Y frente a la escasez, frente a la angustia de no tener un trabajo, frente a la angustia de no saber cómo pagar los biles, cómo pagar las cuentas, frente a la angustia de no tener alimento, frente a la angustia de que estamos siendo echados del lugar donde vivimos porque no podemos pagar, frente a la angustia de estar frente a la enfermedad, allí está nuestro proveedor, el cual es Cristo Jesús. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creer que es nuestro proveedor. Tenemos que confiar en ese proveedor.
Es por eso, querida familia, que hoy por hoy necesitamos mayor fe y mayor confianza. Porque cuando se une lo humano con lo divino, hay cosas grandes que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. No sé a qué nivel está nuestra situación actual, cómo está tu hogar, cómo está tu familia, qué tanta necesidad podamos tener en este momento, lo desconozco, pero lo que el Señor nos dice en estos textos es que si confiamos en Él va a proveer lo necesario. Nos sentimos confiados cuando el refri está lleno, cuando el lugar donde metemos la comida, las gavetas, como ustedes le puedan llamar, hay alimento, hay comida. Cuando en los depósitos hay suficiente agua para el consumo. Nos sentimos cómodos en esa situación, nos sentimos confiados. Pero cuando no hay agua, cuando no hay alimento, cuando se abre el refri y parece el Polo Norte solamente agua y luz, entonces allí entra la desesperación y la angustia. Entonces allí comenzamos a preocuparnos y angustiarnos. Pero recuerda que tenemos un proveedor, tenemos un sustentador. Ahora, la Biblia, ya para ir finalizando, dice el versículo número 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí el altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, extendió luego Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. ¿Saben? Y aquí viene la otra parte de la historia. Es la confianza que Isaac tenía en su padre y tenía obviamente también en Dios. Abraham tenía aproximadamente unos 20 años, como ya lo mencioné anteriormente. Tenía la fuerza suficiente para negarse a ser atado, para negarse a ser sacrificado, para negarse a estar en un holocausto y que él fuera el cordero y que él fuera el sacrificio. Cualquier muchacho probablemente en el tiempo actual le diga a su padre, estás loco, has perdido la razón, ¿qué te pasa? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a asesinar? Pero durante los 20 años, Abraham había enseñado a su hijo Isaac a ser un muchacho obediente, a ser un muchacho fiel a Dios, a ser un muchacho que pudiera desarrollar también su fe, a ser un muchacho que a pesar de las circunstancias se mantuviese fiel y firme sobre la roca el cual es Cristo Jesús. Y llegó el momento. Y la enseñanza de Abraham con su hijo durante 20 años se vio el resultado. Y hay mucho que decir de este texto, pero quiero mencionar solamente una cosa. Queridos padres, queridas madres, llegamos en un momento cumbre de la historia, donde nuestros hijos, por sí solos, necesitan aprender a confiar. Y cuando digo por sí solo, es que durante el tiempo que tengamos de educarlos y de enseñarlos, debemos enseñarlos. Pero llegará el momento cuando ellos solos tendrán que depender absolutamente de Dios. Ya papá y mamá probablemente no van a estar, pero que ellos por sí solos puedan confiar en que hay un Dios proveedor. Abraham enseñó a Isaac. Isaac aprendió durante 20 años lo importante que era ser fiel a Dios, confiar en Dios, aunque tampoco entendía lo que estaba pasando, aunque tampoco entendía lo que estaba ocurriendo. Nuestros hijos hoy por hoy necesitan, queridos padres, aprender a desarrollar una fe a ese nivel. Pero ¿cómo lo han de aprender? Si lamentablemente no tenemos ni tan siquiera tiempo para enseñar a nuestros hijos los principios y las normas establecidas por Dios. Apartemos tiempo, queridos padres, queridas madres, para que nuestros hijos también aprendan a experimentar una fe sólida en Cristo Jesús. Finalmente la Biblia dice que el Cordero apareció. El Cordero Dios lo proveyó.
se hizo el sacrificio de aquel animal, y dice la Biblia que Abraham e Isaac bajaron juntos. Y la Biblia menciona que después de bajar juntos, llegaron finalmente a casa, llegaron finalmente a su hogar, y allí estaba la madre esperando qué era lo que había pasado, qué era lo que había ocurrido. Y aquel hogar fue bendecido espiritualmente aún después que Abraham contó a su esposa las maravillas, cómo Dios había actuado, cómo Dios había trabajado en aquel momento. Saben, queridas familias, queridos hermanos, es la fe que hoy por hoy todos nosotros necesitamos. Pero en muchas ocasiones la hemos de desarrollar cuando pasemos y pasaremos situaciones difíciles. Así que seremos probados. No seamos rebeldes, no neguemos a ser fiel a Dios. No nos quejemos tanto por lo que hemos de vivir en nuestro día a día. Aceptemos lo que venga de parte de Dios. Y tal cual como un Abraham, podamos decir, heme aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Solamente ayúdame a serte fiel. Y créanme que las bendiciones de lo alto se van a derramar y nuestro Jehová proveedor, Jehová Jireh, será nuestro sustentador cada día. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les ayude y que la paz del cielo pueda estar con cada uno de ustedes. Permítanme terminar con una oración. Amado Dios, en esta ocasión quiero colocar el distrito, la hermandad, la feligresía del pastor Federico Martín. Oh Dios, no sé qué puedan estar viviendo y qué tanta situación puedan estar pasando, pero en este momento, Señor, muéstrate como Jehová proveedor, como un Jehová Jireh, como un Jehová sustentador. Suple, oh Dios, las necesidades que nuestras familias puedan tener. Suple, oh Dios, Señor, las necesidades que como familia podamos tener. Muéstrate, querido Padre, que nuestra fe cada día pueda crecer y podamos encontrar refugio en ti. Danos de tu perdón, de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios les bendiga, Dios les ayude y que la paz del cielo pueda estar con cada uno de ustedes. Fue un placer haber compartido la palabra de Dios con toda la feligresía del pastor Federico Martín. Feliz noche.